Compatriotas venezolanos, les habla Alberto Franceschi. A mí me resulta inadmisible que, conociendo como se conoce que existe un sector de la oposición dispuesto a coexistir con el régimen y a buscar salidas junto al régimen, es decir, junto a Raúl Castro, Maduro, Diosdado y Padrino, para viabilizar lo que ellos llaman una transición donde alguno de ellos, a la sazón el señor Henry Ramos Ayub, aspiraría a convertirse en figura alternativa apoyada por muchos para ser el presidente sustituto. Uno tiene el deber moral de alertar contra esa perspectiva, no porque esté en contra de Henry Ramos, sino por la estafa que representa todo ese operativo, toda esa engañifa, toda esa operación engañosa sobre nuestra perspectiva política. Y acompañe a esa franja de la oposición en el chantaje a que no se puede hacer otra cosa contra la dictadura que no sea apoyarles a sus conmilitones para ejercer de gobernadores de Estado de la constituyente de Maduro, obedientes a Maduro y aplicando los planes de una dictadura criminal contra todos los venezolanos, so pretexto de que esos son espacios que no pueden dejarse cuando se ha abandonado precisamente el más grande de los espacios. Muchos de ellos ahora son candidatos, la Asamblea Nacional, que fue investida por todos los que votaron por esa Asamblea Nacional para ejercer el poder alternativo para socavar la dictadura, arrinconarla y llevar al gobierno a la capitulación. No hicieron eso y más bien amenazaron y amenazaron y amenazaron mientras pactaban y pantaban. Y aquí tenemos los resultados de esa línea de abyecta capitulación, de conformismo, de ridícula negociación siempre desventajosa para obtener a cambio algunas migajas de ese régimen de oprobio que padecemos todos. Se nos chantajea diciendo que somos agentes del régimen los que no estemos por votar por sus candidatos a gobernadores, y nosotros le replicamos que nuestros aliados internacionales, voces de una gran autoridad política y moral, nos dicen que participar en esas elecciones es sencillamente como creer muy bueno y sano colocar un confesionario en un burdel, o las palabras del presidente Pastrana o de Aznar que nos dicen, pero es realmente inexplicable y contrario a todo lo que estaba decidiéndose en la lucha internacional contra esta dictadura del castrismo-madurismo, que ahora la oposición acepte a la constituyente. Diga lo que diga la dirección de la llamada Mesa de Unidad Democrática, ellos han capitulado a la constituyente del castrismo-madurismo. Digan lo que digan, quieren que los venezolanos les acompañemos en esta idiota visión de la política. Y bien, yo no culpo a los que puedan votar bajo ese chantaje. No voy a irrespetar a los que quieran la ilusión vana de querer disfrutar de las mieles del poder regional que, según los chavistas, nos permitirían arreglar el desabastecimiento, el tema de la salud, la democracia misma, la delincuencia, etc. Hay que ser cara dura para prometer algo que solo puede ser resuelto por todo el Estado y la economía reorientada total y radicalmente distinta a la orientación actual. Es una idiotez del que profese la idea, y más idiota el que la crea, que algún gobernadorcillo de estos que harán el papel de esbirros de la dictadura castrista constituyente, que
pueden arreglar algunos de los grandes temas que agobian la vida cotidiana de los venezolanos. Nada más lejos de la verdad. En pocos días los venezolanos son llamados de nuevo al fraude número 22 o 23, ya perdí la cuenta, y sencillamente nosotros preferimos creer que la solución del país está en la liquidación de la aristocracia gobernante, en los mafiosos que dirigen el estatismo económico y en sus aprovechadores boliburgueses y bolichicos, a los cuales hay que apartar drásticamente del ejercicio del poder. Entre los beneficiarios de esos bolichicos y boliburgueses, que son conocidos todos, existen estos paniaguados agentes de esos grupos económicos que le sirven en bandeja de plata el chavismo, la continuación en el poder a nombre de los supuestos espacios que habría que conservar. Mis amigos, ya no hay tiempo para seguir cediendo y capitulándole al gobierno en estas elecciones. Se nos chantajea diciendo, ¿y entonces qué harían si hubiera elecciones presidenciales? ¿También se la van a entregar a Maduro? Bueno, quizás nos animemos bajo, digamos, presión internacional y vigilante, qué sé yo, todas las probabilidades de hipótesis de vigilancia, asistir a una eventual asamblea presidencial con una condición: ninguno de los estafadores que dirige la MUD pueden representarnos en una eventual elección presidencial, en la cual yo tampoco votaré por principio, porque la abstención es contra la dictadura y contra los que, aprovechándose del vacío de nuestra dirección de las luchas, prefiere entonces capitular de al más bocón de entre esos portavoces supuestos de nuestras libertades y de nuestro destino. Amigos todos, la situación del país se desbarranca hacia un precipicio de privaciones nunca vistas para la población, brotes de violencia inusitada, brotes de anarquía, de barbarie, van a ser cada vez más comunes y corrientes. Frente a eso, solo hay un remedio: sacar de cuajo la dictadura, para lo cual la comunidad internacional deberá ayudarnos incluso con fuerza militar de ser necesario. ¿Cuándo no sería la fuerza militar extranjera necesaria? En la circunstancia en que las propias Fuerzas Armadas, agobiadas por el repudio de los ciudadanos venezolanos, se incline a creer necesario deponer este gobierno de malandrines y de agentes del Estado castrista cubano. ¿Eso significa que podemos confiar en esa Fuerza Armada o en esa cúpula de narcotraficantes? No, bajo ningún concepto, pero algo hay que imaginar de remesones internos en esas Fuerzas Armadas en el próximo periodo para no tener dudas en apoyar toda rebeldía, toda descomposición interna, toda salida subversiva desde el seno de las Fuerzas Armadas contra este gobierno de ampones. Amigos, esta pelea ya está casada. Así los enfriadores de oficio, así los bomberos de la MUD nos digan lo que les dé la gana. La abstención consciente en estas elecciones y cualquier otra consulta de esa dictadura, nadie nos puede quitar el derecho a ejercerla. Por eso le pido a todos los venezolanos que una vez más desconfiemos mucho de quienes asumen ser portavoces nuestros y solo nos han llevado a los más ruinosos fracasos. Amigos todos, les habló Alberto Franceschi. Hasta una próxima oportunidad en la que podamos seguir analizando nuestra angustiante realidad nacional.